eh, que me pasa a mí mucho cada vez que yo les recomiendo a las personas que hagan hipnosis para vencer elementos que están en sus cartas natales, ¿verdad? Muchos de ellos reaccionan con mucho miedo. Primero, pues porque hay mucha desinformación con respecto de lo que hay hipnosis y muchas personas, la experiencia que tienen o el conocimiento que tienen de la hipnosis es lo que vieron o lo que han visto en actos circenses o en actos de espectáculo, Ujú. donde viene un tipo y te pone inconsciente, después te pone a hacer como un pollo y una gallina y entonces hace que la gente se ría de ti. Muchas personas creen que al tú entrar en un proceso de hipnosis o en un trance hipnótico, tú pierdes la voluntad, tú estás a merced del operador. Entonces, me gustaría que tú aclararas esos puntos porque siendo una técnica tan útil, es una pena que la desinformación inhiba que muchas personas se acerquen a esto. En esa misma página, José, ¿qué tú pensabas que era la hipnosis antes de estudiarla? ¿Y qué descubriste que era cuando lo estudiaste? Buena pregunta. Usualmente cuando uno entra en contacto con la hipnosis, cuando yo la empecé a ver, era Ujú. el poder mental, porque los anuncios eran, descubra su poder mental. Ok. Después pues empiezas a ver la cuestión circense, la capacidad que tiene ese hipnólogo de entretenimiento, que es como yo los llamo, Ajá. ese hipnólogo de entretenimiento, porque en tan poco tiempo tiene que llevar a cabo un acto de entretenimiento Ujú. que no es fingido. La gente piensa que eso es Ok. fingido, Es- que so, eso es arreglado de antemano. No. Yo, wow. Wow. Mm. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la hipnosis no es algo que yo le hago a alguien. Ujú. Toda hipnosis es autohipnosis. Si tú no te quieres hipnotizar, nadie te puede hipnotizar. ¿Por qué? Porque la hipnosis es un estado natural del ser humano. Nosotros andamos por ahí hipnotizados. Lo que hacemos en la oficina, ¿verdad? Ajá. Es ayudar a deshipnotizar a la persona del trance en el que está para que entre en otro estado que sea más congruente con lo que la persona quiere. Ujú. Todos nos hemos hipnotizado. ¿Alguna vez tú te has enamorado? Claro. La primera etapa de hipnosis, Ajá. la primera etapa de enamoramiento. ¡Wow! Esa persona es perfecta. Aunque Ujú. tus panas te estén diciendo, tus amigos te estén diciendo, mira, no te conviene. Ay, es que ustedes no conocen a esa persona. No deja que tú la conozcas. Ok. Así que si tú estás enamorado, tú has estado en el estado de hipnosis. Ujú. Si estás en el cine y estás tan metido dentro de la película Ujú. que tú sabes que hay gente alrededor, ¿verdad? Pero tú estás tan embebido en la película que no le prestas mucha atención a lo que está a tu alrededor. Cuando tú estás en el cine ahí, ¿estás durmiendo? No, o sea, estás viendo la película. Cuando tú estás enamorado, ¿estás durmiendo? Tampoco. Exactamente. Así que cuando una persona se duerme, pues no podemos hacer hipnosis, Mm. porque ¿alguna vez tú has tratado de hablar con una persona que está durmiendo? Sí. ¿Y qué va a pasar? No pasa nada. No le contesta a uno. Así que la gente piensa, de hecho, esto es una anécdota bien interesante porque una vez esta persona sacó cita. Le expliqué como 3 veces por teléfono porque me preguntó como 3 veces Ok, ok. que si él podía grabar, porque si se iba a acordar o no. Yo le digo, Mm. tú te vas a acordar, no hay ningún problema, no tienes que grabar. Pues, ¿qué pasa? Llega el día de la cita, cuando yo salgo a entregarle los papeles, pues veo que vienen con un equipo fotográfico, cámara de video, un package, y yo Sí, digo, sí, no, no solo wow, audio de todo. Entonces, exacto. wow. Y yo dije, entonces, pues obviamente yo digo, ustedes se dedican a la fotografía y eso. Me dice, no, es para grabar la sesión, para yo saber qué yo le dije. Ok. Y yo le dije, recuerda que tú vas a estar, si tú te duermes ahí, no podemos hacer nada. Te estoy robando el dinero si tú te duermes ahí, porque yo no hablo con personas que están dormidas, yo no tengo ese poder. Ok. Así que eso es parte de los mitos. Otro mito es si me quedo en la hipnosis y no salgo. Mm. ¿Ah? Ujú. ¿Por qué? Porque hay películas de Hollywood,
hay una que se llama Esvengálida, ya de los años 70, que cuando empezó la película pusieron a alguien en el estado de hipnosis Ujú. y cuando terminó la película no había salido. Así que se quedó en el estado de hipnosis. La gente piensa que se pueden quedar en el estado de Sí, hipnosis. bueno, y como te enseñan en las películas también, de que te hipnotizan en un momento al principio y al final todavía te están jugando, activándote supuestamente y no sé. Claro, entonces lo que pasa es Ujú. que como toda hipnosis es autohipnosis, cuando uno quiere salir del estado de hipnosis, uno sale sin ningún problema. Ok. Así que si uno se quedara si eso fuera una posibilidad, el gobierno tiene que intervenir. Porque ¿quién se va a encargar de la persona que no ha salido? ¿La Ujú. familia, el hipnoterapeuta, el gobierno o una combinación de los tres? Y si eso fuera una posibilidad, ¿ustedes creen que yo iría a una sesión de hipnosis si pudiera quedarme ahí una semana? ¿Quién Ujú. se va a encargar de mí? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer esto o lo otro? O sea que Ujú. cuando estabas estudiando descubriste que eso no era posible, que eso era uno de esos mitos. Sí, bueno, porque cuando tú estudias la hipnosis, lo primero que se trabaja es con los mitos, porque hay tanto mito, Ujú. la mayoría de Hollywood, que pues si tú no desmitificas el proceso, pues la persona se le va a hacer difícil el proceso. Sí, va a estar aguantado, que tiene miedito. Claro, Ujú. Es sobre todo por la parte de entretenimiento que tú hablaste de que se supone que no has actuado. Pero en muchas de esas actuaciones, pues por ejemplo, te pusieron de gallina y después te sacan de trance y supuestamente no se acuerda. La persona dice, no, yo no sé qué hice. Entonces, pues ahí es que entonces empieza uno a pensar, ah, pues no me voy a acordar de lo que hice. lo que pasa por ejemplo, en ese caso es que, Ujú. que probablemente para el show le dio sugestiones para no recordar eso, Ok, Ujú. ¿verdad? ok. Pero eventualmente, inmediatamente no se va a acordar, Mm, pero eventualmente le va a llegar a su consciente de que hizo como una gallina o lo que fuera. ok, ok. Ujú. Entonces, otro mito es que me mandan a hacer cosas que yo no quiero hacer, que vayan en contra de mi voluntad. Ujú. Ese, ese planteamiento pues no tiene validez porque cualquier cosa que vaya en contra de tus valores, creencias o principios, por pura física, por pura física, si tú crees, si tú no crees, vamos a suponer que tú no crees en la reencarnación. Ujú. Y ahora ya te sugiero, te digo, imagínate viajando hacia el pasado. Imagínate que te encuentras una puerta, abre esa puerta y cruza al otro lado. Hasta ahí tú tienes problemas, No. porque no te he dicho dónde te encuentras, ¿verdad? Ujú, ujú. Ahora si yo añado dos palabritas, otra vida, ¿qué va a pasar? Eso va en contra de tu sistema de creencias. Mm, Por pura física, estás creando dos fuerzas en oposición. ¿Qué hay entre ellas? Tensión. ¿Y qué vas a hacer? Vas a salir del estado de relajación. ok. Solamente me ha pasado una vez que se me ha salido alguien del estado de hipnosis y fue un testigo de Jehová. No sé cómo fue a la oficina, pero fue porque el psiquiatra lo refirió porque tenía una ansiedad que no podía manejar. ¿Qué pasa? Que él había venido ya como 4 o 5 citas. En esta cita yo tenía un cuadro en la oficina con 3 pajaritos en unas ramas de un árbol Ujú. y lo cambié por una imagen que se conoce como la Madre del Mundo, que por ejemplo, para los cristianos le puede parecer una virgen, porque Ujú. tiene un halo en la cabeza, etcétera, y como está vestido, etcétera. Pues, ¿qué sucede? Que pues él entró, se sentó en la silla, me puso al día cuando fuimos al proceso de hipnosis, faltando como 25 minutos. De momento yo lo veo que se pone ansioso, tenso, y entonces de momento se mueve un poquito más en la silla y empieza a señalar para la esquina opuesta donde estaba el cuadro. La Virgen, la Virgen, la Virgen. Yo miro el récord, yo digo, pero testigos de Jehová no creen en la Virgen, ¿verdad? Ajá. Ujú. Así que le digo, ¿cómo tú dijiste? Me dice, la Virgen, señalando para la esquina opuesta. Ok. Y le digo, ¿cómo que la Virgen? Ahí salió completamente del estado y se viró para donde estaba el cuadro. Me dice, el cuadro, el Mm, cuadro, el cuadro.
Bueno, él llegó a la conclusión de que eso era una virgen porque tenía el halo ese en la cabeza, ¿verdad? Le expliqué lo que era. Le dije, no te preocupes, la próxima vez no va a estar ahí. Cuando vino la próxima vez, esta semana tengo a fulano de tal, quita la virgen, Ok. pon los pajaritos, santo y bueno. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Cuando él entró a la oficina, el inconsciente inmediatamente lo captó todo. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que solamente cuando está en el estado de hipnosis, donde se abre la comunicación inconsciente-consciente, Ujú. que ahí él captó la información que tenía en el inconsciente. Y ahí salió del trance. Lo otro es que si uno, a veces me preguntan, ¿y si tú me sacas algún secreto? Curiosamente, quienes únicos me han preguntado eso, Ujú. el 85% de las personas que van a mi oficina son féminas. Solamente me lo han preguntado hombres. Yo siempre me pregunto, ¿por qué me preguntan esto los hombres? Así que yo me puedo hacer 20 historias en la cabeza que no voy a Ajá. hacerme ninguna. Entonces, pues, si yo pudiera sacar secretos, pues yo fácilmente pudiera, si eso fuera lo que me interesara, cobrar millones de dólares por sacarle secretos, por ejemplo, a terroristas. Ajá. Porque si le puedes sacar la información, imagínate. Ok, ok. Así que todo eso viene de dónde? De Hollywood. Así es. Y el último mito es que me controlan, Ujú. ¿verdad? A mí no me gusta que me controlen, dice mucha gente. Exactamente. Y la gente piensa que cuando ellos están en hipnosis, están bajo el control de otra persona. Ajá, ajá. Si eso fuera una posibilidad, tú sabes los políticos de diferentes países del mundo que yo tendría haciendo fila en mi oficina para que les hipnotice su pueblo, su país, lo que fuera, para ellos controlar, ¿verdad? Así que la realidad es que uno no está bajo el control de nadie. ¿Por qué? Porque toda hipnosis es autohipnosis. ¿Y qué pasa? Que hay unas salvaguardas que si yo trato de utilizar algún mecanismo que vaya en contra de los valores, creencias o principios de la persona, pues va a salir del estado. Ok. Así que cuando uno está en hipnosis, uno siempre está en control.